Empezamos a grabar. Entrevista para la caracterización del pueblo indígena Natahuela como sujeto colectivo, que es el que está tratando la investigación en relación con la pérdida del idioma quichua en Natahuela. Muy buenas tardes, Ali Chichi. Por favor, si se presentan para la entrevista. Mi nombre es Matilde Farinango, soy parte del Cabildo Comunitario de la Comunidad de San Vicente, estoy como parte de la dirigencia de salud. Geográficamente pertenezco a la parroquia de San Antonio, pero como pueblo pertenezco al pueblo Natahuela. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Cusín, soy indígena Natahuela, pertenezco al sector Cuxaburo en la parroquia de Natahuela. Ambos son integrantes del colectivo Quichua Rimacu Natahuelapi. Este colectivo se formó el año anterior a partir de que se dieron las clases del curso de Quichua en la comunidad de Natahuela. ¿Nos podrían contar cómo fue esa dinámica? ¿Cómo es que se estableció este colectivo que se denomina así? Bueno, primero que nada pienso que el hecho de que hubo un interés y una iniciativa de que muchas personas estemos en que busquemos esta forma de fortalecer nuestro pueblo, y como parte de esto fue una de las cosas del idioma. Esto nos permitió un poco acercarnos, pese a que nos conocemos, ¿no? Era un poco acercarnos y sobre todo saber de que los problemas dentro del pueblo Natahuela son comunes, pero frente a estos problemas, este grupo que estamos representando de algunas comunidades y barrios del pueblo Natahuela, consideramos que todos teníamos un objetivo común, y en este objetivo común pues obviamente empezamos a ver desde nuestro espacio, desde nuestro escenario, cómo poder ir fortaleciendo con nuestras propias comunidades, ¿no? Y hacer que de alguna manera empecemos a trabajar en el fortalecimiento comunitario, reconociéndonos como pueblos indígenas, trabajar con los niños, con los jóvenes, con los adultos, y pienso que el colectivo en ese sentido se ha ido forjando y se ha ido fortaleciendo. Ok, muy bien. Para contar a lo que dijo Matico, se inició con una dinámica de clases para retomar lo que es nuestro idioma quichua, pero después nos sentimos la motivación de ver un gran grupo de líderes, lideresas que se pusieron a cargo para sacar a fortalecer la cultura del pueblo Natahuela, y se generó una dinámica un poco más ya fuera de lo común, o sea, ya no solo enfocarnos en aspectos pequeños, sino ya tratar de fomentar de una manera más global todo lo que es la cultura del pueblo. Y es muy interesante porque a pesar de que yo soy joven, he aprendido bastante de nuestras lideresas, nuestros líderes, que son nuestros taitas, nuestras mamás, incluso personas adultas a mí, que me motivaron a seguir cada día aportando los conocimientos o lo que se va adquiriendo en el transcurso del día para sacar lo que es el fortalecimiento de nuestro pueblo. Es algo muy interesante ver cómo los jóvenes en este momento se están sumando porque están autoidentificándose de dónde nacieron, de dónde salieron sus taitas, dónde están sus abuelos. Ok. ¿Y cuántos natahuelas existen? ¿Cómo están ubicados e identificados? ¿Tienen cifras de cuál es la población estimada de natahuelas? Bueno, de lo que conocíamos y de acuerdo a un estudio que hicieron los compañeros de Tuntoqui, entendíamos que teníamos como más o menos 9,000 compañeros natahuelas, ¿no? Pero también aquí un poco hay, ¿qué será?, un desconocimiento desde los mismos compañeros. Por ejemplo, cuando a veces se les dice, y del pueblo Natahuela, por ejemplo, nosotros como San Vicente, si les preguntan de qué pueblo son, te van a decir de San Antonio, porque pertenecemos geográficamente a San Antonio. No hay esta concepción clara de que pueblo indígena Natahuela, ¿no? E incluso la misma gente que está dentro de la parroquia de Natahuela, ¿no? No todos se identifican como pueblo indígena Natahuela, sino de la parroquia de Natahuela. De pronto hay una pequeña confusión en ese sentido. Pero de hecho también el momento que hacen el censo, creo que fue en el 2010 más o menos, el porcentaje de los compañeros que se autoidentifican como indígenas todavía aún disminuyó totalmente, ¿no? Y eso hace que también de pronto nosotros, como quizás representantes de nuestras comunidades, de nuestros cabildos, un poco vayamos repensando qué está pasando. Pues a veces incluso uno parte desde la propia familia, ¿no? El hecho de que de pronto ya no tenga su cabello largo el hombre, o la mujer ya no ponga su ropa propia o originaria, hace que de pronto se desconozca de que es un indígena, y sobre todo de hecho por todas estas brechas de maltrato, de discriminación
que ha hecho que de pronto no se consideren como indígenas, sino como mestizos. Más bien yo pienso que en este sentido es el que vayamos buscando, sobre todo con nuestras generaciones jóvenes, ¿no? De que vayan conociendo un poco, incluso revisando su árbol familiar, desde dónde vienen, quiénes son, para que finalmente cada uno pueda reconocerse como indígena, porque a la final pienso que todos venimos de una misma generación del pueblo indígena y hacer que de pronto se fortalezca nuestra comunidad. Claro. ¿Cuál es la distribución geográfica del territorio de Natehuela? ¿Dónde están localizados? El pueblo, la distribución en donde se distribuyen las comunidades del pueblo de Natehuela, tenemos en 2 cantones aquí en la provincia de Imbabura. Están ubicados en el cantón Ibarra y en el cantón Antonio Ante. Obviamente, en el cantón Ibarra tenemos en la parroquia de San Antonio las comunidades de San Vicente y Pucahuayco. En el cantón Antonio Ante tenemos en las comunidades de Natehuela, serían los 12 sectores que serían que están ubicados en la parque Natehuela. Adicionalmente en el área de Atuntaqui se encuentra también, no estaban muy bien reconocidos como Natehuelas, o sea, ellos no querían reconocerse como Natehuela, pero son parte del pueblo Natehuela, todo lo que es el sector del rancho, de la ciudadela La Gangotena, el cercado, un poco más arriba acá el sector del Carmelo, de Santa Isabel. Pues también son comunidades, pero que tienen más enraizado lo que es el mestizaje. A pesar de que son raíces indígenas, ya no se reconocen como indígenas. Yo tuve también la oportunidad de participar en el censo del 2011 por parte de la comunidad educativa en la que estudié, y nos dimos cuenta que yo cubrí todo el sector de Pilascacho, todo el sector de Santa Isabel, que pertenece al pueblo Natehuela. Son personas indígenas que ya no se reconocían tal como cual. Incluso estando ahí la abuelita que vestía de anaco, que era indígena, ellos ya no se reconocían como indígenas, sino se reconocían como mestizos. Y más aún, no ni como mestizos, aún no se reconocían ya como personas blancas. Claro. ¿Cómo es la organización social y familiar del pueblo Natehuela? En el sentido de los roles familiares, ¿cómo funciona una familia en Natehuela? Podemos decir que esto funciona con un poquito de machismo todavía, porque en el caso, yo también he visto, he palpado que las mujeres se quedan en la casa, cuidan de los guaguas. Ese sería su principal rol en este entonces, pero es algo machista porque hay bastantes mujeres que se están preparando, están formándose como líderes, y ellos pueden ocupar los roles que por el machismo mal llamado están ocupando los hombres, que son los que llevan el pan a la casa, los que tienen que trabajar. O sea, eso es el rol que se ha estado manejando durante mucho tiempo, pero ahorita está cambiando, vemos ya que es un poquito más de igualdad. O sea, los dos trabajan, cuidan por igual a los hijos. De pronto ahí podría decir yo, quizás hace unos 40 años como que el machismo era bastante marcado, ¿no? O sea, las mujeres no tenían que educarse, solo tenían que llegar de pronto a saber leer y escribir, que sería hasta la escuela. Y digo por mi propia experiencia, ¿no? Que de pronto mi madre decía que a lo mejor las mujeres no, porque ya se casan y quien tiene que mantener es el marido. Sin embargo, pienso que en estas últimas generaciones la situación ha cambiado. Al menos en nuestra comunidad veo que las cosas son un poquito diferentes, ¿no? Los roles ya vienen a ser de los hombres y de las mujeres. E incluso, digo yo, el mismo hecho de nuestros compañeros o de nuestros abuelitos, ¿no? El momento del nacimiento mismo. O sea, si es que era una mujercita, había que enterrar la placenta bajo las 3 piedritas donde cocinaban, porque tenía que ser una buena cocinera. Y si es que era varón, había que la placenta enterrarla en el terreno para que sea un buen chacarero. O sea, desde ahí venía esta diferencia. Sin embargo, pienso ahora que eso ha bastante empezado a hacer el otro rol, ¿no? De que el hombre y la mujer tienen las mismas condiciones. Yo al menos le veo que las cosas han superado y han mejorado. Y estamos en ese sentido, que los hombres y las mujeres tienen el mismo nivel de educación. Pero sin embargo, creo que los espacios aún limitan, ¿no? Por ejemplo, en los cabildos comunitarios. Hace unos 5 años nomás, o sea, eran todos hombres, pero ahora en este tiempo las cosas van cambiando. Justamente, ¿cómo es la organización comunitaria? ¿Qué es eso de los alcaldes y el gobernador? Es una figura que no existe en otros pueblos indígenas.
¿Cómo es que los Natabuela sí lo tienen? ¿A qué se refiere? Dentro del cabildo, a ver, dentro del pueblo Natabuela está bastante claro, ¿no? De la presencia del alcalde y el gobernador, pero yo diría más bien como nombres, porque de ahí en la parte, y sobre todo porque ha sido quizás, no sé si manejado o trabajado desde la parte cultural para las actividades de pronto de las festividades parroquiales o cosas como esas, ¿no? Sin embargo, más bien no ha habido esta otra parte de a lo mejor también ver de una manera integral qué pasa con la salud, qué pasa con la educación, qué pasa con el desarrollo social mismo de las comunidades. Más bien pienso que fue desde una figura religiosa, podría decirlo, ¿no? Sin embargo, en este tiempo las cosas como que han cambiado y de hecho pues todo el tiempo se creía o hasta ahora entiendo que están en discusión de que el gobernador o el alcalde son vitalicios. Pero en estas generaciones pienso que está sobre el tapete de la mesa, un poco viendo si de pronto esto es viable o no, y pienso que más bien eso debería ser el sentido, ¿no? A fin de que también estos roles se vayan un poco ampliando y que de pronto no pensemos solo en algo muy conocido, sino también vayamos viendo desde la otra parte integral que nos viene bien para seguir fortaleciendo nuestro pueblo. Y al menos, por decirle, dentro de nuestras comunidades, el mismo hecho de que nuestro cabildo comunitario tiene una estructura diferente a las otras comunidades, ¿no? Nosotros partimos desde la dirigencia de educación, dirigencia de salud, dirigencia de cultura, lo que no así en las otras comunidades. De hecho funcionan todavía presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales y se acabó, sino más bien les hemos dado este otro giro que de alguna manera hace que también el compromiso y lo visualicemos, sobre todo de que no somos uno, somos muchos y dentro de estos barrios el trabajo tiene que ser de una manera fortalecida integralmente. ¿Cuál es la actividad económica principal de los Natabuela? En general, ¿de qué viven los Natabuela? Los principales ingresos dentro de los pueblos o comunidades es la agricultura. Tenemos nosotros, el pueblo Natabuela tiene bastantes terrenos ricos en agricultura, o sea, te dan buenos productos. Sería el principal ingreso que tienen por el momento el pueblo Natabuela. Pero eso conlleva un gran problema. Nosotros al momento de competir con cadenas de producción mayores, nuestro producto ya llega a un bajo costo, o sea, no es factible ya sacar el producto a mercados, porque nosotros los agricultores Natabuela trabajan en el campo día a día, pero para que llegue al mercado el producto de calidad, pero a bajo costo. Y eso que garantiza que ya los campos estén abandonados, la gente ya no se dedica a la agricultura, se dedica a otras cosas, o sea, el comercio, ya se van a vender a los mercados, ya no con sus propios productos, sino comprando a comerciantes que vienen de otras parroquias, son los productos que antes se cultivaban dentro del pueblo, dentro de nuestros propios terrenos. De pronto, para complementar, en el caso de las mujeres, ¿no? En su mayoría se dedican al comercio, pero también hay grupos de mujeres o mujeres que se dedican al bordado, a la costura. Y bueno, yo pienso que también depende de las comunidades. Por ejemplo, en el caso de nuestro sector, la mayoría son escultores, son talladores, artistas. ¿sí? Y de hecho también hay personas que son dedicadas más a la parte de la construcción, albañilería, jornaleros, y también podríamos decir que ahora el pueblo Natabuela en sí, la generación de este tiempo se están preparando a nivel educativo, ¿no? Y ahí va mi otra pregunta. ¿Cómo está el nivel de educación del pueblo Natabuela? De pronto en porcentajes no le podría decirle, sin embargo yo pienso que es bastante significativo en esta generación de que nuestros jóvenes todos están ya, han terminado la escuela, el colegio, van en la universidad y muchos de ellos accediendo también al cuarto nivel o los posgrados. Entonces pienso que en ese sentido ha habido un cambio bastante grande. Ustedes son profesionales, ¿cuáles son sus profesiones? Yo manejo lo que son ingeniería industrial, manejo todo lo que son los procesos productivos y seguridad y salud ocupacional. Bueno, en mi caso yo soy licenciada en enfermería y nomás como anécdota contarles que cuando me hice enfermera, justo me hice por el racismo y la discriminación, ¿no? Que nosotros teníamos un seguro campesino
en los óvalos, hasta ahora existen. Y todas las veces que yo acudía con mi madre, siempre la señorita auxiliar, ahora que sabemos que era la auxiliar, ¿no? Siempre uno llegaba y era la médico, pero te trataba de una manera déspota. Entonces yo siempre quise ser médico porque dije, tengo que dar una atención totalmente diferente, ¿no? Sin embargo, desde que me he formado, nunca he sido enfermera hospitalaria ni operativa de los centros de salud, más bien mi formación siempre ha sido a nivel administrativo. Y entonces he tenido que seguir una gerencia en salud, también he estado a cargo de algunos servicios, ¿no? Y en ese sentido, pues más bien desde la parte administrativa, haciendo que de pronto nuestra realidad en nuestras comunidades también se fortalezca, y en este sentido trabajando bastante fuerte en este compromiso, sobre todo de la interculturalidad, que se operativice, porque muchas veces el discurso es tan fácil de lo intercultural, pero que en la práctica esto no es posible todavía. Sin embargo, estos espacios han permitido para que de pronto vayamos también viendo cómo están nuestras comunidades, nuestros barrios en el campo de la salud, ¿no? Entonces mi profesión es licenciada en enfermería con una maestría en gerencia en salud. ¿Y cómo se encuentra la salud en el pueblo de Nautahuela? ¿Cuáles son las principales afectaciones a la salud que tienen acá? A ver, si nosotros de pronto de salud hablamos, yo pienso que primero que nada nos falta todavía mucho trabajar en cuanto a los servicios básicos, ¿no? Porque muchas veces consideramos que la salud es de que, bueno, yo esté bien y listo, o de que yo estoy enfermo y que tengo que a lo mejor tener un centro de salud, que tengo que estar abastecido de medicamentos, que tengo que tener profesionales, cuando de pronto no vemos el problema de raíz, ¿no? Y pienso que sí nos falta trabajar mucho, y de hecho pues con las autoridades que nos competen, en que nuestras comunidades y barrios se fortalezcan, sobre todo de la infraestructura sanitaria, como sería el agua como un elemento principal y vital, ¿no? Porque eso haría que de alguna manera reduzca, por ejemplo, el problema de la desnutrición, reduzca los problemas gastrointestinales, reduzca el problema de las enfermedades diarreicas, y obviamente a esto pues acompañado también con que muchas veces siempre pensamos en que nos llenemos del estómago, y no pensamos de que nos llenemos del estómago, pero en base a qué, ¿no? Y de pronto el trabajar también lo que sería la alimentación saludable, los ejercicios, y de hecho también el hecho de que uno dentro de la comunidad esté en paz, en armonía, eso también es parte de la salud, ¿no? Entonces más bien entenderle a la salud de una manera holística, en el cual somos no solo una persona, tenemos familias, tenemos comunidad y alrededor todo lo que nos rodea. ¿Qué características tiene la vivienda en Nautahuela en general? Por lo general, actualmente nos hemos vuelto así fans de cosas extranjeras. Las viviendas actuales del pueblo de Nautahuela son de bloques, de ladrillos, con acabados extranjeros. Ya no es como antes, que nosotros teníamos nuestra casa de adobe con teja. Teníamos lo principal, que era nuestro patio, nuestro corredor y el zaguancito, que era donde se recibía a la gente. Para cualquier invitación le invitabas a la que pase al patio, se conversaba con la gente, al corredor, tenían un zaguán donde se sentaban, conversaban, incluso podían tender a secar el maíz. Mi casa es tradicional, la casa de mi abuelita es igual. Nosotros tenemos una casa de adobe, de teja, con un patio grande y un zaguán. Obviamente en el patio, cuando llegan las fiestas de las festividades de Inti Raymi, nosotros invitamos a las comunidades, los bailadores que vienen de nuestros sectores, a que bailen dentro de nuestro patio, porque eso también nos llena de vibra positiva al hogar, cosa que en las nuevas viviendas que están generando ya no se ve ese tipo de cosas. Incluso la teja ya muy poco es visto, el adobe ya no se ocupa. Antes del adobe, los cerramientos de los terrenos, las paredes eran de adobe, y ahora todito está modernizado, o sea, ya no se ve esa esencia de hace, ¿qué diría yo? Soy muy joven, pero yo cuando era niño todavía veía pues las casas de adobe, casas de tejas, que en la actualidad existen, pero ya están olvidadas, ya están deterioradas, unas pocas ya a poco de caerse. Ya no se les da el cuidado. ¿Cómo es la religiosidad del pueblo de Nautahuela? Son católicos en su mayoría, de lo que digo entender. Yo diría que sí, definitivamente que sí. La mayoría, yo también me siento católica, ¿no? Pero al final tampoco es que cumplo los requisitos para ser católica. ¿Ya? Entonces al final yo digo, yo creo en un ser supremo y listo, ¿no?
Sin embargo, en nuestras comunidades el catolicismo es bastante fuerte, en el sentido de que Navidad, por ejemplo, las fiestas del niñito, casi por todos los barrios, el tiempo más bien la otra parte de nuestras festividades ancestrales quizás no han sido muy fuertes, ¿no? Aunque ahora ya se ha dado un giro total, que por ejemplo las fiestas de San Juan y San Pedro han sido muy sonadas. Sin embargo, esto también tiene mucha relación con lo del Inti Raymi, que es la otra parte de la cosmovisión. Entonces, más bien es en ese sentido yo pienso que se ha habido cambios, pero en sí, en su mayoría, las personas somos católicos, en su mayoría. ¿El pueblo Natahuela tiene reconocimiento legal? El reconocimiento legal pienso que no, más bien están en todo un proceso de hacer que de pronto tengamos esta legalidad. ¿Para qué serviría esa legalidad? ¿Qué ventaja tiene ser reconocido legalmente? A ver, personalmente pienso que una vez que uno tiene la legalidad, la parte jurídica, hace que de alguna manera dentro de este colectivo mismo podamos de pronto armar proyectos, presentar proyectos, porque de lo contrario, o sea, si uno quiere hacer una gestión, si no somos legales, no somos jurídicos, no es posible avanzar estos procesos. Más bien desde ese lado yo diría que deberíamos fortalecer, ¿no? Y al momento de no ser jurídicos, nosotros tenemos que, para sacar los proyectos adelante de comunidades o zonas barriales, tenemos que seguir respetando el órgano regulador, que sería nosotros armar el proyecto en comunidad y ir a la junta parroquial, de la junta parroquial al municipio, y nos evitaríamos todo el trámite al momento de nosotros ser reconocidos legalmente, ser jurídicos, nosotros mismos llevar los proyectos, nuestros pedidos directamente a las entidades correspondientes, cumpliendo obviamente los parámetros que esto nos represente. ¿Se aplica en el pueblo Natahuela la justicia indígena o solo se utiliza la justicia ordinaria? Yo diría que ancestralmente siempre ha estado visible esta justicia indígena. Es decir, yo parto incluso desde mi familia, ¿no? Cuando de pronto había un problema, les buscaban a los achitaitas o a los padrinos para que de pronto ellos les aconsejen, ellos les den las orientaciones necesarias, o de pronto se buscaba alguna pareja que le veamos como ejemplo dentro de su vida familiar, ¿no? Le veíamos como unas personas éticas, entonces ellos eran los llamados para que de pronto les aconsejen, les orienten, les asesoren a la pareja o de pronto a la persona algún problema que esté pasando. Sin embargo, pues una vez agotado esta parte familiar de los padrinos, podríamos decirlo que si de pronto esto no funcionaba, acudían a la justicia ordinaria, y sobre todo recuerdo tan claramente que a quien buscaban siempre era el teniente político, ¿no? Y las boletas a través del teniente político y cualquier cosa a través de ellos. Pienso que de alguna manera esto de la justicia indígena ancestralmente se ha venido utilizando, y quizás hasta ahora, quizás no en toda su plenitud, pero de alguna manera sí ha habido esta parte de trabajar a nivel comunitario. Chico, ¿tú estás con una vestimenta natahuela? Pregunto. Sí, bueno, yo diría que partes, porque por ejemplo las hualcas de las mujeres natahuelas son unas hualcas grandes, ¿no? Muy vistosas. De pronto por la comodidad utilizo yo estas hualcas que son más pequeñas y que son como más conocidas del pueblo tabal. Ya. La camisa sí es del pueblo, hecha en el pueblo tabalo, pero de acuerdo a lo que es el pueblo natahuela. ¿Cuál es la característica de que Por sea el pueblo ejemplo, natahuela? las mujeres natahuelas, el bordado de las camisas son más grandes y son de colores muy vistosos, ¿no? E incluso en esta parte de las mangas mismo, las de las compañeras natahuelas es un poco más angosta, y de las compañeras natahuelas son un poco más largas. Entonces, de hecho, el diseño en sí es de la mujer natahuela. Ah, perfecto. Es clásico el sombrero natahuela. ¿De qué material es hecho? Porque tiene una textura gruesa. ¿Saben el material de cuál es hecho el sombrero de los natahuela? El sombrero es hecho de paño, Ya. de paño prensado, es lo que yo sabía. El sombrero, dependiendo de si es para el hombre o para la mujer, es muy diferente. Incluso el sombrero del hombre nosotros podemos ver que es en la parte del frente es redondita y un poco alargada la parte de atrás. El de la mujer es todo redondeado. Uh-huh. ¿Cuáles son las delicias gastronómicas natahuelas? Principalmente el champús, el pan de horno de leña, que es el pan de maíz, el pan de trigo, y de hecho uno de los alimentos sagrados de toda la vida, el mote. ¿Ah, sí? Ajá, eso a nivel de todo el pueblo natahuela.
Nosotros también podemos ver ahí una delicia gastronómica que no se la prepara habitualmente, pero se la prepara en momentos especiales o incluso en los funerales. Es la boda, la colada boda. Es una delicia gastronómica del pueblo Natabuela e incluso su preparación toma bastante tiempo prepararle y hay personas especializadas en prepararle porque no todos pueden preparar esta delicia y es uno de los principales platos que llama la atención también, acotando lo que es el champús y acompañado del pancito de horno de leña. Y a eso se suma el platito de las papitas con cuy, que es muy propio de la parte de Chaltura. Y bueno, de hecho en todas las comunidades, y obviamente este animalito se le prepara cuando tenemos unas fiestas importantes. Qué bien. Cuando tenemos visitas importantes en casas, es bueno recibirles con un buen platito de cuy. ¿Ustedes saben cuál es el origen y el significado de la palabra Natabuela? ¿De dónde sale el término? La verdad no me acuerdo. Muy bien. No. ¿Cuándo se estima que se dejó de hablar el quichua en Natabuela? A ver, yo diría que el idioma en sí, de las veces que hemos conversado con mi padre, que de pronto ya no está en esta vida, él siempre nos comentaba que más o menos hace unos 200 o 150 años se perdió el idioma, ¿no? Incluso quienes hablan, y digo por mi padre porque mi padre hablaba fluidamente el quichua, él decía que dentro de su familia, o sea, mis abuelitos, ellos hablaban muy bien el idioma quichua, pero mi abuelita era de una parte de Quinchuquín, mi abuelito era de otra parte de Ibarra, y en estos dos lugares hablaban el quichua. Entonces, ellos en su casa utilizaban el quichua, hablaban, pero para cuando tenían algunos problemas, para que no se enteren sus hijos. Entonces, por ende, mis tíos, mis tías no sabían hablar el idioma, pero algo sabían por lo que les escuchaba que conversaban los papás, ¿no? Sin embargo, en el transcurso del tiempo, al menos mi padre, por ejemplo, se fue a trabajar en Otavalo. Y el hecho de que en Otavalo el quichua era, o sea, no había el otro idioma, era quichua o era quichua, entonces mi papi tuvo que aprender obligatoriamente el idioma. Entonces, más o menos se presume que unos 250 años que se perdió el idioma. Y obviamente esto también se debe al mismo hecho de que nuestras comunidades están cercanas a la ciudad, que hizo que de pronto nos olvidemos, y por el mismo racismo y discriminación que existía, hizo que de pronto incluso digamos que no somos indígenas, de que somos mestizos y que no hablamos el quichua, porque el hablar el quichua era como que, como hablas quichua, entonces tú eres maltratado o tú eres discriminado, y si no hablas quichua, no, tú eres del otro grupo de los mestizos, entonces no pasa nada. Entonces eso hizo que de pronto vayamos perdiendo nuestro idioma, ¿no? Claro. ¿Existe una necesidad o interés del pueblo natabuela en recuperar el idioma quichua? Bueno. Necesidad de interés, sí. Nace sería por el pueblo vital, porque es la comunicación entre comunidades. Y el interés personal de las personas que viven dentro del pueblo también es mi punto de vista, porque yo tengo el interés y la necesidad de aprender quichua, porque yo estuve compartiendo en una investigación en el cantón de Pimampiro acerca del cambeo, el tradicional cambeo que hacen ellos, del trueque, y llegaban bastantes personas indígenas, que a nosotros nos frenó bastante la investigación, porque nosotros, por mi parte y con el equipo que estábamos, no podíamos hablar quichua. Y llegaban gente de comunidades, hablaban quichua y realizaban el cambeo, la forma tradicional de Pimampiro. Me imagino que si nosotros como pueblo natabuela comenzamos a hablar quichua, tendríamos una forma más directa de comunicación con otras comunidades, incluso para compartir experiencias es vital. El idioma, saber que nosotros hablemos ya un idioma propio de nosotros. Creo que perder el idioma de paso ha sido parte de perder parte de nuestras raíces como pueblo natabuela. Más bien ahora pienso que sí hay esta necesidad y este interés cuando uno se siente identificado como indígena. Entonces, en ese sentido pienso más bien que sí, el interés es bastante alto y la necesidad también es de hecho alta. Además tenemos nuestros pueblos vecinos, Otavalo, Cotacachi, en donde hablan fluidamente el idioma, y a veces cuando uno se participa en algunas reuniones, y de hecho el vernos indígenas, piensan que nosotros sí sabemos el idioma, ¿no? Y no, soy de Natabuela y el pueblo Natabuela perdió el idioma. A veces conscientemente a uno le da vergüenza de decir que uno no sabe el idioma quichua.
Entonces, más bien en ese sentido también es el interés y las ganas que uno tiene de aprender, ¿no? Al menos las cosas básicas y poder defenderse. Claro. La última pregunta tiene relación con la Constitución de 2008, ya que se trata de una Constitución garantista de derechos y que tiene una dedicación especial en los derechos colectivos. ¿El pueblo Natahuela ha tenido alguna mejoría gracias a la Constitución del 2008? A ver, yo podría hablar en relación a salud. Hasta hace en el 2002 se creó la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Obviamente dentro de eso también estamos el pueblo Natahuela. Creo que por historia, todos los compañeros que hacían medicina tradicional, como son las parteras, los sogadores, los curanderos, los hierbateros, etc., siempre fueron perseguidos por la parte occidental. Y no así, digo yo, porque también participé justamente en este proceso de salud intercultural desde el 2002. En el 2008 nosotros hicimos un levantamiento de todos los compañeros que hacen medicina tradicional, ¿no? Y ahí nos comentaban los testimonios de los propios compañeros que de paso no querían reconocerse hacia el lado occidental, porque hacia sus comunidades todos saben que ella es una partera o que es un fregador o que es un yacha, y no hacía falta de paso de hacer propaganda, porque una buena clientela que le vaya con algo positivo de que sí tuvo una buena curación o tuvo una sanación, con facilidad la gente conocía y se iba, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacíamos este levantamiento, los compañeros no querían decir que son, porque tenían miedo a que de pronto vayan a ser perseguidos por la parte occidental, y que muchas veces, entiendo, incluso mi padre decía que les llevaban presos, ¿no? Porque hace muchos años nuestros padres incluso con plantas medicinales curaban varias enfermedades, pero que esto no era permitido para nuestro sistema. Aunque entre comillas se decía que de pronto no era comprobado científicamente, pero sabemos hoy que las plantas medicinales tienen su principio activo, tienen todo su estudio científico. Lo mismo, por ejemplo, en lo del parto, que nuestras parteras por toda su vida atendían sus partos de manera vertical, cuando en los hospitales la otra posición es la posición litotómica, ¿no es cierto?, que fue una comodidad para el médico. Sin embargo, pues creo que desde el 2008, a raíz de que hubo este reconocimiento también a la medicina tradicional, al menos está visibilizado para el sistema occidental, más no para el sistema de la medicina tradicional, porque siempre fuimos visibilizados. Pero para el otro sistema fue visibilizado y de paso ya no fue perseguido como hace muchos años era. Entonces ahora abiertamente la gente puede decir, sí, yo soy yachac, sí, yo soy partero, soy fregador. En ese sentido pienso que sí ha habido un avance, pero nuevamente nos hemos quedado como estáticos, ¿no? Solo hasta el reconocimiento de que sí existe, pero ahí, ¿qué más de todo eso? Claro. Bueno, les quiero agradecer por su tiempo. Muchísimas gracias. Yupaychani. De igual manera, Yupaychani.